Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta asociación, ya penúltima, aparentemente, de Derecho Penal 1 con el doctor José Francisco de Matavela. Bueno, amigos, siempre por favor, con los likes por ahí, les voy a pedir para saber que tenemos efectivamente señal, porque de repente está la situación muy particular o muy peculiar que de repente no tenemos esa señal, no todo nos llega. Entonces, muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a iniciar con información importante o primordial a estas horas de la noche, información que nos ha trasladado coordinación de tercer semestre y cuarto semestre, ¿verdad? De forma oficial, pues ya tienen clases ustedes únicamente hasta el día jueves. Ya el día viernes, por instrucción directa, una circular que tenemos efectivamente de la Universidad de San Carlos, pues el día viernes ya empieza a correr el espacio correspondiente al periodo de Semana Santa. Únicamente, ¿verdad? Coordinación académica, pues ya nos ha mencionado a nosotros que tienen clases ustedes hasta el día jueves, pero recuerden que de repente puede existir alguna situación que pueda cambiar de opinión en ese sentido, pues alguna información que pueda ser notificada en la misma coordinación a efecto de suspender las actividades o, como se les acaba de informar oportunamente, pues la continuidad de las mismas. Entonces, esto es algo que eh, ya desde forma oficial, amigos, el día jueves, pues tendrán ustedes toda la información. Y si no existiese alguna información de parte de coordinación, pues tengan entendidos que la última clase será el día jueves, en el periodo regular que les corresponde a cada uno de ustedes. Bueno, entonces, esa es la información de entradita que tenemos. A efecto de que puedan ustedes considerar como su último día y entre hoy y el jueves, pues la agenda que tienen contemplada con el doctor José Francisco de Matavela. Bueno, entonces chicos, pues buenas noticias, siempre hay lo que les gusta a ustedes, ya saben, el viernes ya no tienen clases de forma general, descanso oficial y pues nada chicos, ahí sí que ahí se recuerdan de uno. Si el jueves se van a celebrar y el viernes continúan, ahí invitan. Si se portan mal, ahí invitan. Ya saben el medio por el cual nos podemos comunicar, podemos tener cualquier comunicación oportunamente. Y pues nada, amigos, yo les deseo una muy bonita noche, excelente noche, buen provechito para los que están cenando a esta hora desde la comodidad de su casita. Y recuérdense, si se portan mal, ahí invitan. Está bueno, pues para En la todos. huelga, doctor, en la huelga. Ay, no, mucha, yo no soy. Pero miren, yo me aparto de todo esto. Pero vayan a echarse sus tragos de ahí, quieren. Ahí vamos a ver. Bueno, pues para todos les deseo excelente noche. Se me cuidan. Gusto saludarles. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Sí, Judith. Licenciado, bueno, no sé cómo, si habrá la posibilidad. La vez pasada para el primer parcial, pues no se pudo, pero esta vez no sé si habrá la posibilidad de algún repaso para el parcial que se pueda dar, ¿verdad? La verdad que sí nos serviría bastante para aclarar dudas de las clases que hemos tenido también. Bueno, en ese sentido, el doctor José Francisco de Matavela es el quien oportunamente hace mención del mismo, ¿oyeron? Entonces, toda vez él, pues, lo pueda indicar o que así lo considere oportunamente, pues, se podría estar dando, ¿verdad? Y sí que
dependemos mucho de lo que nos diga el doctor y hasta dónde es que termina él la actividad académica, por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros estaríamos anuentes a lo que él nos estuviese manifestando oportunamente. ¿Ver? Ahí sí que dependemos mucho de lo que él nos comente, nos dé por instrucción, porque como dicen, como nosotros sabemos, ¿verdad? Donde no manda capitán, no manda marinero y no podemos hacer mucho. Entonces, esperaríamos tener alguna eh, comunicación de parte de él a efecto de que se pueda considerar esto, pero toda vez él no nos indique, pues nosotros no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué Sí, nos cambia. Ujú. sí, yo le comentaba porque pues como prácticamente ya el jueves tendríamos ya la última clase y de ahí pues hasta el parcial, que es el primer parcial con ustedes, ¿verdad? Entonces sí, por eso le preguntaba también. Sí, pues vamos a ver qué nos comunica el doctor y si está entre las posibilidades, porque también depende mucho de nuestras obligaciones profesionales, en este caso con el licenciado Guillermo Hernández. Por lo menos yo tengo comprendido que nosotros seguimos trabajando en el periodo regular de algunas cuestiones para ultimar detalles, entonces dependemos mucho de algunas otras cuestiones también. Eso fue lo que de alguna manera también preguntaron los patojos de sus compañeritos del quinto semestre, pero ahí sí que dependemos mucho de algunas cuestiones. Vamos a ver si, como les digo, depende qué nos diga el doctor, ¿verdad? Y pues ya se estaría pues de alguna manera trasladándoles esa información. Oye, vamos a ver qué nos dice él. Sí, licenciado, muchas gracias. Ojalá ahí póngale la solicitud al doctor y ojalá que sí se pueda, ¿verdad? Gracias, feliz noche. Bueno, está bien, feliz noche. Buenas noches, licenciado Alberto. Solo con una pregunta, es que estoy un poquito perdida. ¿Hasta qué página vamos a llegar del libro, más o menos? Para poder dar una repasada. Gracias. Hasta donde vean hoy con el doctor. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno.
Vamos a dar inicio entonces a la sesión programada para el día de hoy con el objeto de tratar los últimos dos puntos que quedaron pendientes en relación a los elementos positivos y negativos del delito, que son la imputabilidad y la punibilidad. Con estos dos puntos estaríamos finalizando la sesión de hoy y hasta aquí sería materia del segundo examen parcial del 11 de abril. Tenemos para finalizar esta tercera parte del programa todavía pendiente dentro de la teoría del delito, ver algunos puntos que ya se les hicieron llegar a ustedes en la agenda que ustedes tienen ya en sus manos, que se refiere a la pluralidad de delitos, el concurso de delitos, a la autoría o la participación en el delito, autoría y complicidad. Con esto estaríamos finalizando pues esta tercera parte del programa y nos tocaría ya principiar con la última parte que se refiere a la teoría de las penas y medidas de seguridad. Estamos muy bien en tiempo y pues estamos esperando pues la información de las autoridades de nuestra facultad para ver si todavía hay posibilidades de que trabajemos el próximo jueves. De ser así, el jueves principiamos a tratar estos dos puntos que quedan pendientes sobre teoría del delito. Si no es posible, pues lo dejamos para después del examen. Lo que sí es cierto y que les quede claro es que materia de examen segundo parcial hasta lo que lleguemos, hasta lo que terminemos el día de hoy, que son los dos últimos temas en relación a los elementos positivos y negativos del delito. La última vez estuvimos tratando lo relativo a la culpabilidad como elemento positivo y explicamos como elemento negativo las causas de inculpabilidad. Dijimos que pues estaba pendiente la imputabilidad y la punibilidad. Sin embargo, y si ustedes habrán estudiado ya, quienes lo hacen anticipadamente, pues las corrientes modernas del derecho penal en relación a esto, y ellos, pues la mayoría de tratadistas, con mucha razón, entienden que cuando se habla modernamente de la infracción penal conocida como delito, basta decir hoy día que es una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, una conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Nada más. ¿Qué pasa con la imputabilidad y con la punibilidad? Nosotros pues lo vamos a explicar hoy como elemento positivo. Sin embargo, compartimos, y el programa de estudio nuestro también, con las corrientes modernas, en que, por ejemplo, cuando se habla de culpabilidad, debe de explicarse la imputabilidad. En otras palabras, la imputabilidad es parte de la culpabilidad. ¿Por qué razón? Sencillo. Para ser culpable, primero hay que ser imputable. En otras palabras, nadie que no sea imputable
puede ser culpable de la comisión de un delito. Es condición sine qua non para ser culpable que primero se sea imputable. Y por eso es que los tratadistas modernamente estudian la imputabilidad dentro de la culpabilidad. Ahora bien, ¿qué es la imputabilidad como elemento positivo del delito para efectos de la explicación de hoy? La imputabilidad como elemento positivo del delito no es más que la posición de la persona frente al derecho penal. Tanto es así que muchos tratadistas consideran que no se debe estudiar la imputabilidad dentro de la teoría general del delito, sino ha de estudiarse, dicen ellos, dentro de la teoría, o mejor dicho, dentro del tratado del delincuente. ¿Por qué dentro del tratado del delincuente? Porque la imputabilidad es una condición del delincuente. Es una condición del delincuente o del sujeto activo frente al derecho penal. En cuanto a que se es o no se es imputable. Si nosotros advertimos y observamos cuál es el elemento negativo de la imputabilidad como elemento positivo del delito, vamos a ver que no son más que las causas de inimputabilidad que sostiene el artículo 23 del Código Penal vigente en Guatemala. ¿Y cuáles son? Dice, son inimputables, fíjense bien lo que dice el artículo 23, son inimputables, o sea, no son imputables en Guatemala. Primero, los menores de edad. Y segundo, los que en el momento de la comisión del delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio o estén locos, enajenados mentales, siempre y cuando esto no haya sido buscado de propósito por el sujeto activo, que es lo que se denomina técnicamente actione liberae in causa. Y esto es lo que vamos a explicar. Es fácil comprender y decir que no son imputables los menores de edad, pero si ustedes entran al análisis profundo de lo que eso significa y la discusión que hay desde hace muchos años y que no ha finalizado en cuanto a quiénes deben ser los menores de edad desde el punto de vista penal, eso es otra cosa. En primer lugar, nosotros tenemos que estar claros y ahorita no estamos analizando si es o no lo más conveniente, eso es tema de otra discusión, pero sí tenemos que estar claros que en Guatemala la edad penal está equiparada a la edad civil. Vean ustedes, ¿cuál es la edad para alcanzar la mayoría y convertirse en ciudadano, la mayoría de edad y convertirse en ciudadano en la República de Guatemala? 18 años. La persona que cumple 18 años se convierte en ciudadana de la República y desde ese momento puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Ya puede contraer matrimonio sin ninguna autorización pues de sus padres, por su libre albedrío, ya puede celebrar contratos de cualquier naturaleza, de orden civil,
donde contraiga o adquiera derechos y contraiga obligaciones, etcétera. Eso es la edad civil. Y en nuestro país la edad penal está equiparada a la civil. Eso no pasa en otras legislaciones. Hay legislaciones, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, donde la edad civil ni siquiera son 18 años, 21 años de edad. Esa es la edad civil. Pero hay estados que tienen como edad penal 16 años, 14 años. Algunas legislaciones incluso hablan de edad penal incluso hasta 12 años. Ahora, la discusión en la doctrina entre los tratadistas, entre los criminólogos, etcétera, es cuál es la edad penal más apropiada para juzgar y castigar a una persona por delitos cometidos. ¿Cuál es la justificación doctrinaria de que el menor de edad es inimputable? Inimputable quiere decir que está fuera del alcance del derecho penal. Bueno, la justificación técnica, doctrinaria, científica, más sencilla es porque se cree que los menores de edad no están o no han alcanzado el pleno desarrollo psicofísico o psicobiológico para saber de la responsabilidad de los actos que ejecutan. En palabras muy sencillas, los menores de edad no son penalmente responsables porque no saben lo que hacen. ¿Será cierto esto? Y esa es la gran discusión. ¿Será posible que un muchacho de 17 años, 11 meses y 30 días no sepa lo que hace cuando roba o da muerte a una persona? Lo que es cierto es que no es imputable, que es menor de edad porque no ha cumplido 18 años y está fuera del derecho penal. Ahora, no quiere decir que sus actos queden totalmente impunes. Eso no quiere decir, porque en Guatemala, al igual que en otras legislaciones, hay un procedimiento o un proceso penal para menores de edad. Por supuesto que sí. Y ojalá nos dé tiempo verlo en Derecho Penal 3. Es decir, el proceso penal para menores de edad hay. Lo único es que el procedimiento denominado proceso penal para menores de edad o derecho penal, derecho de menores de edad, tiene fines, principios y proyecciones totalmente diferentes al derecho penal normal para mayores de edad. El proceso penal para menores, obviamente que tiende a la protección, a la resocialización, a la reeducación, a la reforma de esos menores para que no vuelvan a delinquir y devolverlos a la sociedad como un ente útil a ellos. Que se logre o no, eso es otra cosa. Pero los postulados científicos, esos son. Y por supuesto, que las penas, entre comillas, en los procesos para menores de edad son radicalmente diferentes a los procesos o a las penas para los mayores de edad. Si hablamos de la privación de libertad, de lo que es un homicidio o un asesinato,
Si se trata de un menor de edad, puede ser que se siga todo un proceso, un procedimiento penal para menores y que al final se le prive de su libertad por 6 años. Máximo. Pero si es mayor de edad, tiene 50 años máximo de prisión. Vean cuál es la diferencia. Los centros de cumplimiento de condena son totalmente diferentes también. O sea, la discusión realmente es cuál es la edad de la persona humana más adecuada para poder ser penalmente responsable. Y esa es la discusión, que no es el tema de hoy, pues solo lo estoy dejando planteado. El tema de hoy es que la imputabilidad es el elemento positivo del delito y que esa es una condición de la persona frente al derecho penal y que el elemento negativo es, uno, los menores de edad. Que los menores de edad, que son actualmente los que no han cumplido 18 años, están fuera del alcance del derecho penal. Ese es el tema. Lo otro lo estoy dejando planteado para motivar el análisis y el estudio de ustedes y en su momento pues se podrá discutir sobre ello. Pero la situación que es discutible, como les digo, en las legislaciones y en la doctrina es cuál será la edad más adecuada para que una persona pueda enfrentar la justicia penal. Esa es la discusión. Muy bien. Eso es en cuanto al número 1 del artículo 23. No es imputable los menores de edad. El número 2 dice que no son imputables quienes en el momento de la acción u omisión no posean a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo, de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, del hecho que se investiga. Salvo que el trastorno mental sea buscado de propósito. Esa es la otra situación. O sea, los que en el momento en que cometan el delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio o estén enajenados mentalmente, porque no están en condiciones objetivas, reales y verdaderas de darse cuenta de lo que hacen. Son inimputables, están fuera del derecho penal, no se les puede castigar. Salvo, dice, que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Salvo que el sujeto se haya emborrachado o se haya drogado para delinquir. Eso es otra cosa. Si alguien se drogó o se emborrachó para delinquir, esto en lugar de ser un atenuante de su responsabilidad penal, se convierte en una agravante de su responsabilidad penal. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que para ejemplificar esto, para que les quede claro y vean ustedes qué tan delicado es esto realmente, que se tuvo un caso acá hace muchos años, que lo estudiamos quienes pues nos gustaba y nos entretenía el análisis y el estudio de derecho penal, de una señora que trabajaba, si mal no recuerdo, como auxiliar de enfermería en uno de los grandes hospitales de la ciudad. Recuerdo que más o menos se llamaba Clara Luz Lorenzana Escalante, algo por ahí. Pero la verdad es que el caso este fue un caso muy importante dentro de la
jurisprudencia forense guatemalteca, porque se trata de que esta señora dio muerte a sus 4 hijos y luego se trató de suicidar a ella. Y para su desfortuna, ella no murió. Entonces se le procesó penalmente por el delito de parricidio, cuádruple parricidio, 4 hijos. La defensa peleó, alegó y demostró, y entiendo, no fue tan difícil científicamente, que esta señora estaba sufriendo trastornos mentales transitorios en el momento de que ejecutó el acto. Y así lo consideraron los jueces, creo yo acertadamente, y a ella se le dictó una sentencia absolutoria. Es decir, se declaró su inculpabilidad, se le absolvió de toda responsabilidad penal por ese hecho, porque se comprobó un trastorno mental transitorio no buscado de propósito. Así es que no se le impuso ninguna pena, se le fijó como medida de seguridad, recuerdo yo, un periodo de internamiento en un centro psiquiátrico y luego pues se le puso una libertad vigilada y luego quedó en libertad. Creo muy acertada y muy correctamente, porque era lógico, pues. Lo lógico, lo natural en una madre es que proteja a sus hijos, pequeñitos, menores de edad. Imagínense el hecho de haber dado muerte a 1, a 2, a 3, a 4, y luego había obviamente un trastorno. Entonces es un caso que les ejemplifica a ustedes cómo opera ahí la inimputabilidad de ella frente al derecho penal para no ser perseguida. Es un caso bien importante. Ahora, aprovecho de una vez para que les quede claro, y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, de julio en adelante, cuando veamos los delitos en particular, y especialmente los homicidios. No es lo mismo, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista médico forense, hablar de trastorno mental transitorio que hablar de alteración psíquica. Ojo y oído, muy importante. Desde el punto de vista estrictamente penal, el trastorno mental transitorio elimina la responsabilidad penal, es un eximente, la elimina. De acuerdo al artículo 23, numeral 2. Contrario sensu, en sentido contrario, la alteración psíquica no elimina la responsabilidad penal, la atenúa nada más, la atenúa, no la elimina. Es lo que pasa y vamos a ver en su momento cuando veamos el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué es lo que pasa en un homicidio cometido en estado de emoción violenta? El sujeto activo, por causas externas, totalmente independientes y no buscadas de propósito, que inciden directamente sobre su capacidad de razonar, disminuye su dolo de muerte, su animus necandi, y ejecuta el acto, porque sufre una alteración psíquica, no un trastorno, una alteración. El caso, por ejemplo, del padre de familia, que se da cuenta que están violando a su hija menor de edad y él tiene una pistola en la cintura. Él la desenfunda y dispara sobre el violador. Puede ser que le dé muerte.
ahí se va a iniciar un proceso penal por un homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué fue lo que pasó en ese padre? Hubo una causa externa no buscada de propósito de parte de él, de tal naturaleza y de tal magnitud que disminuyó su ánimo necandi, que disminuyó su dolo de muerte, y que en un momento dado fue esta circunstancia la que le hizo disparar al sujeto. Es obvio que nadie puede cobrar justicia por propia mano. Y por eso es que hay un homicidio cometido en estado de emoción violenta, pero es un homicidio totalmente atenuado. Si se llegara a demostrar su responsabilidad penal por un homicidio cometido en estado de emoción violenta, la pena no pasaría de 5 años, con posibilidades de conmuta. Pero si esto fuera un homicidio simple o un asesinato, la pena serían 50 años. O sea, vean, el homicidio cometido en estado de emoción violenta está atenuado. Y es más, el abogado defensor aquí puede jugárselas alegando una legítima defensa. Y eso ya lo vimos, como una causa de justificación. Pero lo que quería que quedara claro en aprovechando la clase de hoy, es que no es lo mismo hablar de un trastorno mental transitorio que hablar de una alteración psíquica. El trastorno mental transitorio, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, artículo 23, inciso segundo, exime totalmente de responsabilidad penal, porque es un elemento negativo de la imputabilidad. En cambio, la alteración psíquica no exime, solo atenúa la responsabilidad penal, como el caso del homicidio cometido en estado de emoción violenta. Muy bien, ha quedado claro y explicado entonces a qué se refiere la imputabilidad como elemento positivo del delito, que es una condición de la persona frente al derecho penal, y ha quedado claro cuáles son las causas de inimputabilidad en la legislación penal guatemalteca, que uno es la minoría de edad, menores de 18 años, y el trastorno mental transitorio que los deja fuera del alcance del derecho penal. Hoy sí, pasamos al último elemento positivo del delito, la punibilidad. Los que consideran, o los que consideraron, mejor dicho, en un principio, que la punibilidad debía estudiarse como un elemento positivo del delito, dentro de la teoría del delito, como el último elemento positivo, lo que advertían era que la punibilidad era el elemento que cierra el círculo. Porque no se podía hablar de una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Si no había punibilidad, decía, bueno, se queda esto como a medias, pues no se cierra el círculo. Porque la punibilidad es finalmente la que cierra el círculo. Pero los tratadistas en el derecho penal moderno luego después advierten, sí es cierto, pero la punibilidad, más que un elemento positivo, debe estudiarse como una consecuencia del delito dentro de la teoría general de las penas y medidas de seguridad, que es precisamente como también lo vamos a hacer nosotros en la última parte de nuestro programa de Derecho Penal 1. Pero en este momento lo estamos viendo, la imputabilidad, en la punibilidad, mejor dicho, como elemento positivo. Y como elemento positivo, obviamente se refiere de igual manera
a las penas y o medidas de seguridad que se pueden imponer después de un proceso penal donde se ha declarado la culpabilidad de un imputable. La culpabilidad de un imputable. Ahora bien, desde este punto de vista, esa punibilidad tiene o puede tener elementos negativos que no hagan posible la imposición de la pena. Esos elementos negativos, esas son circunstancias o causas objetivas que impiden que se haga efectiva la punibilidad como tal. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, las excusas absolutorias. ¿Qué son las excusas absolutorias? En la doctrina se dice que las excusas absolutorias son los delitos sin pena. ¿Por qué? Porque se comete un delito pero no se castiga. Porque se da una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable, pero no se castiga, no se pena. ¿Por qué? Porque aparece una excusa absolutoria. ¿Y qué es una excusa absolutoria? Es una eximente de responsabilidad penal por razones de parentesco. Por ejemplo, y causas de política criminal del Estado. Es decir, los estados advierten que en ciertas circunstancias delictivas es preferible, políticamente hablando, hablo de política criminal, mantener, por ejemplo, la integridad de la familia, incólume, como la base fundamental de la sociedad antes de castigar a sus miembros. Y entonces, por ejemplo, tenemos nosotros lo que establece en el Código Penal nuestro, el artículo 280, me parece, que son excusas absolutorias en relación a los delitos de robo. O delitos contra el patrimonio, porque no solo es el robo, está el hurto, el robo con fuerza en las cosas, etc. Y dice, exención de la pena, artículo 280, exentos de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Los cónyuges, marido y mujer, o personas unidas de hecho. Los ascendientes o descendientes, padres a hijos. Los hermanos, si viven juntos. ¿Qué quiere decir? Y vean de qué estoy hablando. Que los robos que se puedan dar entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre marido y mujer, están exentos de responsabilidad penal. Porque hay una excusa absolutoria en el 280. Porque el Estado ha considerado que vale mucho más la pena mantener la integridad y la unidad de la familia como base fundamental de la sociedad que castigar un delito de esta naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Bueno, puede ser que un hermano venga y rompa el armario del otro hermano y saque el dinero que éste tenía y se lo va a gastar. Bueno, es un delito de robo. ¿Por qué? Porque hay una conducta humana de este hermano, típicamente, está tipificada como robo, antijurídica, que es culpable, es imputable a un sujeto que es responsable, el hermano, que es mayor de edad,
porque está en el pleno uso de sus facultades mentales, pero que no se castiga por una excusa absolutoria del 280. Ahora bien, que quede claro, esa exención es de responsabilidad penal, pero queda sujeto, así dice el Código, a la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, no se castiga entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre marido y mujer, este tipo de delitos, también es cierto que los sujetos que lo cometan tienen que reponerlo. El hermano que le quita el dinero a su hermano tiene que devolvérselo. O se le pueden embargar, pues. Esas son responsabilidades civiles. Pero en todo caso, lo que quería que les quedara claro, que estos son los denominados delitos sin pena, donde la punibilidad no se aplica por una excusa absolutoria. Y esto es bastante comprensible en las legislaciones penales. Sin embargo, les comentaba como curiosidad jurídica ya a los compañeros en la otra sección, que había una excusa absolutoria que de verdad daba pena en la legislación penal guatemalteca, y era la del artículo 200. Horrible. Ustedes la pueden leer, ahí está, todavía ahí la tienen, aunque ya no está vigente. Y no está vigente porque la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional y la expulsó del ordenamiento penal guatemalteco. Pero esto sí era serio. Esta era una excusa absolutoria donde se eximía de responsabilidad penal en los delitos de estupro, violación, por ejemplo, cuando contraía matrimonio la ofendida con el ofensor. Imagínense ustedes. Matrimonio de la ofendida con el ofensor. Si se casaba la violada con su violador, lo eximían a él de responsabilidad penal. Imagínense. Pero así estaba el artículo 200, y ahí está, y lo pueden ver todavía. Afortunadamente se declaró inconstitucional. Desde el año 2005, creo, está expulsada la legislación penal guatemalteca, pero era otro delito sin pena. Esas son excusas absolutorias. De tal manera, pues, que se cometen ciertos delitos, pero finalmente no se castigan por una excusa absolutoria. La del 280 de los delitos contra el patrimonio, pues está vigente, y creo yo que es un buen criterio, ¿verdad? Esta del 200 solo queda ya como resabio, pues, para la historia jurídica nuestra, pero esto sí ya fue declarado inconstitucional. Con esto estamos finalizando, estimados compañeros y compañeras, los elementos positivos y negativos del delito. Hasta aquí el segundo examen parcial. Hasta aquí, desde que empezamos Derecho Penal 1 hasta aquí, el examen del 11. Y espero realmente que se haya entendido en la medida de lo posible. Tratamos de ser bastante explícitos con los ejemplos, ser muy concretos, porque estos temas son muy amplios. Ustedes se han dado cuenta, aparte de amplios, pues son bastante, discutibles muchas veces, pero es apasionante. Ojalá, pues, que quienes de ustedes tengan la intención de dedicarse a esta especialidad, pues puedan profundizar más en sus libros, su bibliografía, y ante todo, ahorita para resolver los casos en los exámenes. Hasta aquí el segundo parcial. Nos quedan pendientes un par de puntos que ya lo tienen ustedes en su agenda, ya se les hice llegar con respecto a la teoría del delito. Si hay posibilidades de que demos la clase el jueves, pues ahí estaremos abordando estos temas, y si no lo hacemos, después del examen, después del feriado de Semana Santa. Espero que estén muy bien.
Que pasen feliz noche y hasta acá entonces con los elementos positivos y negativos del delito. Que la pasen bien entonces. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor.